Bom dia, eu sou Pablo Zunino, professor do CFP. Eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires e queria agradecer ao professor Ricardo pelo convite para participar deste evento, parabenizar a todos os organizadores. Nós vamos participar na modalidade virtual, junto com dois colegas do grupo de pesquisa da Universidade de Buenos Aires, o professor Julián Ferreira e o professor Pablo Pachila, do grupo La Deleuziana, Ontologia Prática, no qual estou inserido e desenvolvendo o meu trabalho. O que eu vou apresentar aqui é algum resultado parcial sobre o objetivo final do meu trabalho. Era um artigo, mas pelo volume de textos talvez seja um conjunto de artigos ou um livro sobre a questão da imagem na filosofia de Deleuze. Deleuze escreveu 2 livros sobre cinema e eu tomei isso como objeto de estudo principal. Eu estou fazendo algumas relações com outros livros, com outros textos escritos por Deleuze, e também com base na obra Diferença e Repetição, que é a que nós lemos no grupo de pesquisa principal. Feito isso, vou ter que passar a leitura do texto em espanhol, porque esses trabalhos estão sendo, eu estou escrevendo em espanhol justamente, e pretendo publicar os artigos, depois, se for o caso, fazer a versão em português, mas primeiramente o objetivo é publicar um conjunto de artigos ou um livro, né, que trata sobre o tema da imagem. Eu procuro, e o que eu vou apresentar aqui é um pouco responder essa pergunta: se há uma estética da imagem em Deleuze, nos livros sobre cinema, se há uma ontologia da imagem, ou seja, uma imagem que deixa de ser simplesmente uma cópia de uma realidade, senão que ela mesma é a realidade, e que ela produz realidade, e que ela transforma a realidade, e nesse sentido também há uma política da imagem, já que a transformação pode ser propriamente uma revolução, não mais no sentido clássico como revolução, como luta de classes, mas uma maneira de dar voz às minorias e preparar um povo que falta, né? Um povo que ainda não está constituído, e também não vai existir um povo unido, uma luta como uma luta de classes na teoria da revolução socialista, senão minorias, pequenos grupos de minorias ou movimentos sociais. Mas eu não vou me estender nisso agora, é só uma apresentação. Eu pretendo, então, ao longo da pesquisa, dar conta desses aspectos ou dessas modalidades de imagem, né? Uma estética da imagem que se aproxima do sensível, e é o que eu vou apresentar agora. É uma ontologia da imagem que se aproxima do real, uma política da imagem que se aproxima da ação, uma pedagogia da imagem que se aproxima do ensino, né? E isso nos interessa também enquanto professores, né? A relação entre ensino e aprendizagem através da imagem, contato com o outro. Enfim, esse é o trabalho geral que eu pretendo publicar mais adiante, e esses são alguns resultados parciais, né? Primeiros resultados. Partimos então da pergunta. Eu vou ler a partir de agora em espanhol, espero que vocês compreendam, e no debate, se houver um debate virtual, eu estarei lá para dirimir as dúvidas. Existe uma estética deleuziana. Esse é o texto também de um comentador de Deleuze que se chama Jacques Rancière, é um filósofo francês. Y esta es la pregunta que nos viene a la mente cuando pensamos que en los libros sobre cine de Deleuze hay una estética de la imagen. Pero sabemos que más que agotar el tema y esa posibilidad, lo importante es abrir un camino en el laberinto deleuziano junto con aquellos que ya se plantearon las mismas preguntas e intentaron, si no resolver, al menos formular ciertos problemas. Tal es el caso de la paradoja de la estética, que Jacques Rancière enuncia en los siguientes términos: si el abandono de las normas de la representación hace que el arte
que la obra de arte pierda su superioridad y su potencia, la estética puede aproximarla de un pensamiento de lo sensible, donde el privilegio lo tiene el afecto del receptor o del espectador. La estética supone un cambio de perspectiva, donde importan menos las reglas de producción de una obra que la idea de un sensible particular. Hay una potencia de lo sensible que es del pensamiento, pero que también lo excede cuando deviene otro, cuando el producto se iguala al no producto y la conciencia al inconsciente. La estética pone de manifiesto esa potencia de espíritu contradictorio que Kant había atribuido al genio, cuya potencia no puede dar cuenta de lo que hace porque, al igual que lo sensible, sabe sin saber. Para Rancière, la estética es un modo de pensamiento que se conecta con lo sensible heterogéneo de la obra, algo que se separa del mundo sensible ordinario y que anuncia esta otra potencia que Deleuze llama de espiritual. Se trata de una zona de lo sensible en la que actúa una potencia heterogénea capaz de cambiar el régimen, llevando lo sensible en cuanto patos más allá de lo sensible en cuanto logos. Podemos decir entonces que existe una estética deleuziana y que ésta se define precisamente como la potencia del espíritu, aquello que permite al pensamiento apreciar obras de arte o imágenes con esta potencia que es la llama que ilumina o consume todo. Esto nos permite dar el siguiente paso, cual sea pensar una estética de la imagen cinematográfica. Ciertamente nos faltan comentarios que vean en los trabajos de Deleuze sobre el cine una posición estética que no se preocupa con el contenido artístico de las imágenes, una vez que en ella el término arte no es lo principal, sino que ya ha devenido obsoleto. Lo artístico de un film no es lo que está en juego, pues tanto la obra de Eisenstein como la de Godard, Eisenstein es un cineasta ruso de los primordios y Godard de la Nouvelle Vague más reciente. Tanto uno cuanto otro son consideradas obras de arte. La diferencia es que la del primero se encuadra en el cine de la imagen movimiento, que es el primer libro sobre cine de Deleuze, donde el montaje y el esquema sensorio-motor aseguran que la imagen se mantenga fiel a nuestro modo común de percibir. O sea, en esas películas se trata de filmar de modo que uno se encuentre en el personaje, ¿no? El personaje mira hacia un lugar, camina hacia un lugar, realiza una acción, y entonces hay una concordancia entre lo sensible y el movimiento que realiza, o sea, la acción y la percepción, ¿no? Pero en la imagen tiempo, que ya es el segundo libro que remite al cine moderno, se busca un cine de vidente, donde los personajes ya no pueden reaccionar ni cambiar las situaciones óptico-sonoras puras. O sea, son imágenes ópticas o imágenes sonoras puras, sin que se establezca esta relación entre la imagen como percepción y la imagen como acción, ¿no? Este tipo de imagen pura se presentan como visiones. Si con el montaje se priorizaba la narrativa de la acción, ahora se muestran imágenes que hacen visible lo invisible, en el intersticio entre un plano y otro, lo que de algún modo altera nuestra percepción. «Creí estar viendo condenados», exclamaba la heroína de Europa 51 con la mirada perdida mientras veía a los obreros que salían de una fábrica. Esto es una película de Rossellini, Roberto Rossellini, que se llama Europa 51. Esa película va a ser de los años 50, si mal no recuerdo, y el personaje de la película pasa por una fábrica y a los obreros, cuando los ve, en vez de ver los obreros que están trabajando en una fábrica, piensa o ve prácticamente condenados, ¿no? Como si fueran condenados a muerte. La estética, eso quiere decir que es una imagen en la cual uno no puede actuar, no puede ir ahí a ayudar a los obreros o querer cambiar la situación, simplemente verla y darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de una situación que ya beira lo insoportable, y a partir de ahí tal vez generar algún cambio. La estética de Deleuze está justamente en el análisis y en la clasificación de imágenes que él lleva a cabo en sus libros sobre cine. Cine 1, la imagen tiempo, la imagen movimiento, perdón, y Cine 2, Cinema 2, la imagen tiempo.
porque allí más que el arte lo que importa es la experiencia, lo que el cine es capaz de hacer con nuestras condiciones de posibilidad de la experiencia. Ese es el sentido de la estética de la imagen que destacamos en esta presentación y que de alguna forma se sobrepone a la estética trascendental kantiana. Al retomar la teoría bergsoniana de las imágenes en el plano estético del cine, Deleuze se aleja de la pretensión metafísica de una teoría del conocimiento realista o idealista en la cual se pueda fundar nuestra experiencia de los fenómenos, pero nos ofrece un campo inmanente de imágenes donde se conjuga la sensibilidad, el pensamiento y la creación en lo que podríamos llamar de experiencia estética de la imagen. Deleuze abandona la postura conservadora de una estética que insiste en preguntarse qué es el arte desde la perspectiva hegeliana del fin del arte, para nosotros equivalente al fin del cine, y pide que evaluemos sinceramente si lo que nos propone una película modifica o no nuestras condiciones de experiencia posible, porque lo que vale es esa experimentación y no lo que sea llamado arte por la crítica, la filosofía o el mercado. Así responde Deleuze al planteamiento benjaminiano de la politización del arte. Lembremos de Walter Benjamin, con aquella obra de arte na era da súa reprodutibilidade técnica. Entonces Deleuze responde porque existe una estética más allá del arte que no pasa por lo que sea considerado arte. Pregunta que transforma inmediatamente la obra en mercancía, reafirmando su despolitización estructural. La estética deleuziana nos provoca con otras preguntas, más existenciales y políticas, que llevan en cuenta lo que vale la pena experimentar, lo que nos libera de nuestra subjetividad normativa y lo que puede modificar nuestras condiciones habituales de percepción y afectividad. De este modo, pensamos la estética de la imagen como una superación del dualismo kantiano, capaz de hacerle frente al arte fetichizado que predomina en la contemporaneidad. En repetidas ocasiones, Deleuze retorna a Benjamin y a su concepción política del arte. En lo tocante al cine, principalmente porque éste debía resucitar después de la guerra, y para eso tendría que dotar a la imagen de una función política, transformando la concepción tradicional de la estética. Si antes la función estética del cine era definida por la pregunta ¿qué hay para ver atrás de la imagen?, ahora hay una segunda función que se pregunta por lo que hay para ver en la imagen. Esto supone un cambio estructural en las relaciones de la imagen cinematográfica. Cambia la relación de la imagen con los cuerpos, los actores, las palabras, los sonidos y la música. Esta nueva función de la imagen es, para Deleuze, una pedagogía de la percepción, que tiende a espiritualizar a la naturaleza. El cine de vidente concede al ojo del espíritu el poder de leer la imagen y al oído el poder de alucinar pequeños ruidos. Así se mantiene, según Deleuze, el vínculo del cine con el pensamiento en la función poética y estética de la crítica de Serge Daney, que va del optimismo metafísico de la época inicial del arte de masas al pesimismo radical impuesto por la guerra. Y desemboca finalmente en la tercera función de la imagen, que no se pregunta más por lo que hay atrás ni por lo que hay para ver en la propia imagen, sino cómo insertarse en ella, cómo deslizarse para dentro de la imagen, ya que cada imagen desliza ahora sobre otras imágenes. Y el fondo de la imagen es también una imagen. Aquí Deleuze ya está, no es más los libros sobre cine, es una respuesta, es una carta que él escribió a Serge Daney, un crítico de cine. Es el momento en que, si nosotros tenemos primeramente el cine clásico en el libro La imagen movimiento y el cine moderno en la imagen tiempo, y hay una ruptura, una crisis de acción entre uno y otro, que pasa para un cine más político y no un cine de acción. Aquí aparece un tercer momento, que es el momento de la televisión, ¿no? Más actual, más relacionado con lo nuestro, y por eso yo me propuse trabajar con esto en esta palestra. Es el momento en que la televisión empieza a competir con el cine, más preocupada con una función social que estética. Ahora el poder no emana de una autoridad fascista como la que fusiló el cine primordial, sino de la vigilancia de la sociedad de control que amenaza constantemente al cine moderno. El confronto del cine con la televisión es lo que lleva a Serge Daney del optimismo al pesimismo crítico.
una vez que la estética de la imagen y la pedagogía de la percepción se convierten en una mera admiración por la técnica. La gente que va a los estudios de televisión para asistir a un programa no busca belleza ni pensamiento, solo quiere estar en contacto con la técnica, tocar la técnica. El mundo de la televisión es un mundo de controladores y controlados, que se comunican a través de una lente de contacto. La función social de la televisión es una función de control y poder muy diferente de la función estética preservada por el cine. Entonces, más que comparar los tipos de imagen, televisiva y cinematográfica, la crítica debe atenerse a esa diferenciación de funciones para ver que en el cine siempre hubo un poco de arte y de pensamiento, que es lo que constituye el suplemento estético de la imagen. Hay una potencia del suplemento, en ese poder de creación que al mismo tiempo conserva. Conservar, pero siempre a contratiempo, porque el tiempo cinematográfico no es el que se escurre, sino el que dura y coexiste. Conservar es crear un suplemento, algo que solo puede ser creado. Esa es la función estética de la imagen, aquello con lo que deberían preocuparse los críticos de cine. En cambio, la televisión sofoca esta función estética con la función social de sus juegos e informaciones en un tiempo que escurre. El ámbito sociotécnico de la TV no deja espacio para el suplemento estético, porque cuando el ojo profesional encuentra la perfección técnica, anula completamente la estética de la imagen. Por eso se dice que la televisión no tiene alma, y que con su poder de control pone al cine en riesgo de muerte. Para oponerle resistencia, piensa Deleuze, habría que inventar una estética del control. Es el advenimiento de la tercera función de la imagen, cuando la estética no busca más la belleza ni espiritualizar a la naturaleza. Ahora es el arte que rivaliza con ella y provoca una pérdida de mundo, porque es el propio mundo que se pone a hacer cine en la televisión. Y Deleuze lo expresa con una frase de Daney: nada más acontece a los humanos, es con la imagen que todo acontece. La pantalla, la tela, deja de ser la imagen ventana o imagen janela a través de la cual veíamos algo, o la imagen cuadro, donde se podía visualizar un contenido, para transformarse en una mesa de información sobre la que deslizan las imágenes como datos. Ante el contundente avance de la tecnología de la imagen, el video, la electrónica, la imagen digital, Deleuze no ve otra salida para el cine que incorporar estas novedades técnicas e inventar la nueva resistencia capaz de oponerse a la función de vigilancia y control que ejerce la televisión. Así el cine podría ganar terreno en su conquista estética de las nuevas imágenes y evitar al menos que la televisión lo traicione. Deleuze concluye su carta revelando la ambigüedad de los viajes periodísticos de Daney. Un poco a la Beckett y Proust, él no viaja por placer, sino como un verdadero soñador que va a verificar si el mundo está haciendo cine, porque eso es la televisión, el hacer cine del mundo entero. Se viaja para ver algo, por ejemplo, el viento japonés que filmó Kurosawa, pero la belleza y el pensamiento que conserva esa imagen existen solo en la imagen, porque ella los creó. Entonces, según Deleuze, el pesimismo crítico de Daney viene de la constatación de que el mundo hace su cine, cumpliendo la función social y controladora de la televisión. Sin embargo, lo que alimenta a la vez su optimismo crítico es el hecho de que haya todo un cine por hacer, y ese es el viaje absoluto, diferente de los viajes de verificación del estado televisivo. La estética de la imagen, si bien refiere aquí al surgimiento de la televisión, tiene un alcance y una actualidad que nos impacta directamente a nosotros, que vivimos en la era de la Internet, del Wi-Fi y del smartphone, del celular. Ese sí, un dispositivo donde las imágenes desfilan bajo mi pulgar, sin ningún compromiso con la realidad. Las fake news proliferan y dominan el mundo, pero ya no hay tiempo, ni ganas, ni dinero que nos hagan viajar para verificar si lo que muestran esas imágenes es real. Y tampoco importa que lo sea, porque quien crea ese contenido en medio a tantas otras irrealidades logra su objetivo solo con ser visto, recibiendo likes, tweets o comentarios, sean en contra o a favor, que de todos modos contribuyen para viralizarlo. Navegar por las redes sociales, alternando su uso con otras aplicaciones que tenemos al alcance de la mano, nos permite interactuar con la realidad, alquilar un departamento, pedir un taxi o comprar un pasaje de avión. Y nos da la ingenua sensación de poder elegir las imágenes del mundo que tenemos en la palma de la mano.
pero en realidad somos nosotros los que vivimos hipnotizados por esa imagen espejo que nos convierte a cada uno en el pulgarcito que ilustramos con la imagen perfil de nuestra preferencia. Nos conviene entonces recapitular la carta, la estructura de la carta de Deleuze a Daney, en la cual todavía no habla de Internet. Eso fue un complemento que pensé yo en base a nuestra realidad actual, pero sí siguiendo el comentario de André Parente, un profesor brasilero, que nos lleva a pensar la situación del arte en la sociedad de control a partir de 3 líneas sobrepuestas: los conceptos de imagen-movimiento y de imagen-tiempo, que son los libros de Deleuze, los 3 periodos del cine descritos por Daney y las finalidades del arte, que son embellecer la naturaleza, espiritualizarla y rivalizar con ella. La primera línea, que Parente llama el cine como enciclopedia del mundo, se pregunta qué hay para ver, qué hay que ver detrás de la imagen. Se puede ver el mundo como una ventana abierta, una janela aberta pelo cinema, que tiende a embellecer la naturaleza aunque el horror sea parte de la imagen. El arte del montaje, el esquema sensorio-motor, integraba centros de indeterminación en una totalidad orgánica, pero pronto los totalitarismos transformaron el deseo de embellecer el mundo en un espectáculo monstruoso que termina con la guerra. Así, la ciudad cine de Hollywood finaliza lo que había empezado la ciudad teatro de Hitler. La crisis de esta primera línea lleva a una segunda, el cine como pedagogía del mundo, donde la pregunta sería: ¿podemos sostener la mirada en lo que de todas maneras vemos? Es el cine de videntes, cuyos personajes y los componentes de la imagen se metamorfosean en un proceso de espiritualización del mundo. Pero esta pedagogía de la imagen también desmorona y da lugar a una profesionalización del ojo, que es la televisión, concepto social y técnico que emerge con el fin de las imágenes tiempo. Surge entonces la tercera línea, no como ventana ni como encuadre, sino como un tablero de información sobre el cual desfilan las imágenes indiferenciadamente. El problema ahora es insertarse en las imágenes, porque tanto el primer plano como su fuera de campo son ellos mismos imágenes. Parente no limita su exposición a lo que solo estaba implícito en Cine 1 y Cine 2, libros que consideraban la historia del pensamiento a través del cine, sino que hace bifurcar esa línea hacia 3 puntos de singularidades que redistribuyen las series. Primero, notemos lo que ya nos mostraba Deleuze en los libros sobre cine. Hay una transformación del paisaje. De accesorio de una acción deviene lugar de maravillas. Progresivamente deviene placer de ojos distraídos hasta ser llevado por la impresión y la sensación. Entonces se pasa de una imagen-acción a una imagen-afección y finalmente a un puro percepto. Siguiendo la tríada deleuziana, ciudad-cuerpo, ciudad-naturaleza, ciudad-cerebro, el segundo punto nos remite a Alphaville, película de Godard, donde el hombre y la sociedad son desafiados por la tecnología. Los habitantes de Alphaville son autómatas con pensamientos y gestos controlados a distancia por el cerebro electrónico Alpha 60. Parente ilustra esa situación con una frase libertadora de Borges. El tiempo es la sustancia misma de la que estoy hecho. El tiempo es el río, pero me lleva. Pero yo soy el río. Es el tigre que me desgarra, pero yo soy el tigre. Es el fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El tercer punto se concentra en los sistemas de realidad virtual que traducen en imágenes los esquemas sensoriales y motores del espectador, aumentando su grado de ilusión de la realidad. Para el usuario de la realidad virtual, percibir es actuar virtualmente sobre algo. Parente se refiere al programa Berlin Cyber City, que posibilita la imagen cerebro-ciudad usando la realidad virtual en el proceso de representación del espacio urbano. Si bien el muro de Berlín ha caído, aún persiste en la memoria su imagen virtual petrificada, de modo que en el programa pueden coexistir las 2 imágenes de Berlín, la actual sin muro y la virtual petrificada. La realidad virtual se produce como una apertura en las imágenes petrificadas que impiden a la gente ver a quienes provienen de la afuera. Al perder su anclaje sensorio-motor, el cuerpo debe inventar nuevas formas de pensamiento, mientras los disfuncionamientos de la tecnología hacen que ésta se aleje de su vocación controladora para encontrar nuevos circuitos estéticos.
que ponen al arte frente a la extrañeza de lo real y nos llevan a cuestionar, junto con Parente, el estatuto de lo virtual en esta época donde las deficiencias del cerebro, del lenguaje, del cuerpo y de la tecnología se presentan como tierra fértil para la creación de nuevas concepciones estéticas y no éticas. Para terminar, debemos recordar que lo virtual es una categoría estética que supone la recreación de un real inhibido, independiente de la técnica, en una realidad que se confunde con sus representaciones dominantes. El confronto del cine con la imagen electrónica, para seguir el ejemplo de Daney, revela ciertos disfuncionamientos tecnológicos que aparecen con las nuevas imágenes y culminan en una estética del cerebro, la cual permite a Deleuze cuestionar la moralidad del lenguaje, la generalidad de la imagen y el sujeto del pensamiento. En esta estética, lo virtual no es lo que funda el concepto con sus reglas de significación, ni el sujeto con su juego de poder, ni la imagen con sus circuitos cerebrales, sino una apertura hacia las fuerzas de resistencia, capaces de doblegar al poder en la lucha contra lo que, en el pensamiento y en el lenguaje, es al mismo tiempo poder y servidumbre. Bueno, yo pensaba seguir con una segunda parte sobre la metafísica del tiempo y retomar algunos puntos que quedaron acá por ahí un poco desconexos, pero ya se me hizo extremamente longo esa presentación y acredito que podemos deixar essas questões em aberto para o debate. São questões atuais, a transformação das eras da imagem, né, do cinema para a televisão, para a internet, e as questões do poder, do controle, que estão sempre relacionadas com isto, porque a estética ela transita entre aquilo que é arte e uma nova acepção de uma estética que se relaciona mais com a política. Então, espero que tenham gostado, que consigam compreender o meu espanhol abrasileirado, uma espécie de portunhol. Eu tentei falar em espanhol porque era a melhor e mais rápida maneira de apresentar alguma coisa concreta e não simplesmente ficar falando sem um rumo definido. Muito obrigado, um abraço para todos.